Muy buenos días, agradecemos a todos su asistencia en nuestro segundo día en nuestro marco de ciclo de conferencias por el Día Mundial de la Biodiversidad. Como quienes nos pudieron acompañar el día de ayer, tuvimos la presencia de nuestras autoridades, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Manuel Sandoval Delgado, coordinador general del Desarrollo Sustentable de la UAP, el doctor Gerardo Ceballos González, del Instituto de Ecología de la UNAM, el doctor Salvador Galicia Izamendi, director de la Facultad de Ciencias Biológicas, la maestra María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, directora de la Facultad de Ingeniería Química, el maestro Diego Ariel Riva, coordinador de Gestión Ambiental, la maestra Lucero Montserrat Cuautle García, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP, y un servidor, Miguel Ángel Nava Hernández, presidente de SMIAC-CEUAP. Agradecemos a todos quienes nos están acompañando en este segundo día y le cedo la palabra a la doctora Lucero para dar lectura de la semblanza de la doctora María del Socorro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo día en esta serie de conferencias donde nos acompañan pues investigadores con mucha trayectoria, con mucha experiencia y que están realizando pues tareas muy importantes a favor de la conservación de la biodiversidad. Y es justo en este marco que el día de hoy nos acompaña la doctora Socorro González Elizondo. Ella es profesora investigadora en el CIDIR Durango del Instituto Politécnico Nacional, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría y doctorado dentro del instituto y bueno, entre las cosas más bonitas que han permeado, sobre todo en el norte de México, ella es fundadora y curadora del herbario CIDIR. Dentro de esta colección hay más de 70,000 ejemplares que son la base para el estudio de mucha vegetación en la Sierra Madre Occidental, entre otros lugares. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Principalmente sus líneas de investigación son en la biogeografía, sistemática vegetal, ecología de comunidades. Ha sido coautora de muchas investigaciones en revistas de circulación nacional e internacional y además ha participado en la dirección de más de 20 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entre sus aportaciones se encuentran proyectos de investigación en estas áreas y pues no me queda más que dar la bienvenida, doctora Socorro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es suyo el micrófono. Gracias. Al contrario, doctora Lucero, y a todos los pues organizadores de este evento de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muchas gracias por la invitación. Tengo mucho gusto de estar aquí. Bueno, pues vamos a platicar sobre, bueno, se le puso el título de la plática por ahí, Vegetación del Norte de México, pero es un poco más general la cuestión de ecosistemas, tipos de vegetación son muchos, asociaciones son muchas, entonces la vamos a hacer de manera muy general, para asomarnos un poquito a lo que es el norte. Yo creo que muchos de los muchachos que estén por ahí escuchándonos, que espero que sean varios de ahí de la universidad, pues han de pensar en el norte así como que en un área enorme, digamos, como me imagino esta diapositiva de la parte inferior izquierda, una área vasta y casi pelona, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar de los ecosistemas del norte y ver que hay mucha más diversidad. Vamos a ver aquí, vamos a ver qué es el norte de México de acuerdo a una clasificación que tiene la Sociedad Botánica de México. Podemos hablar del norte de México desde Baja California hasta Tamaulipas, pero bueno, vamos a ver aquí cuáles son sus características ambientales, qué ecorregiones tiene, y luego ya nos vamos a enfocar a un recorrido visual. Va a ser muy sencilla y muy descriptiva esta plática, les adelanto, va a ser así como que abuelo de pájaro, irnos desde de las quebradas de la parte tropical de la Sierra Madre Occidental hasta el oriente de Nuevo León, entonces viendo ecosistemas y tipos de vegetación y algunos comentarios generales sobre vegetación.
Bueno, el norte, de acuerdo a esta clasificación, les digo, podríamos considerar desde acá de Baja California hasta Tamaulipas, pero este norte, quitando el noroeste y quitando este noreste, tendríamos los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, que ocupan casi un tercio de la superficie del país. Esta parte se ubica en su mayor parte, bueno, al norte del Trópico de Cáncer. Y bueno, ¿qué factores influyen más para las características de lo que es el norte de esta región de la que vamos a hablar? Pues su situación geográfica, decíamos, la mayor parte al norte del Trópico de Cáncer, entonces hay mucha influencia de lo que es la región neártica, pero también hay bastante influencia de la región neotropical, sobre todo lo que entra aquí hacia los desiertos, y lo que entra a las áreas, a los elementos tropicales del occidente. La fisiografía es muy accidentada. Tenemos la Sierra Madre Occidental, que es el complejo montañoso más grande de México, más de 1,200 kilómetros de longitud, y tenemos la Sierra Madre Oriental con sus serranías transversales que entran casi a toparse a la occidental por acá, ¿no? Las elevaciones van hasta más de 3,700 metros sobre el nivel del mar, y bueno, la parte central está de la altiplanicie mexicana. Aparte vamos a ver un poco de la geología, porque también es muy diversa esta área. Mucho es rocas sedimentarias, es decir, los sedimentos marinos que fueron formándose en las partes cuando esto fue mar, hace muchos millones de años, y formaron estas capas, por eso se llaman sedimentos. La mayoría de estas rocas son calizas y lutitas, y la Sierra Madre Occidental es básicamente de roca volcánica, de roca ígnea, pero no los volcanes estos del centro de México con volcanes bien formados, sino estos eran como que grandes, enormes grietas de donde brotaba la lava. Y bueno, tenemos rocas ígneas y aparte, bueno, las grandes áreas con depósitos aluviales y coluviales en todas las partes planas bajas, ¿no? Ejemplos de rocas sedimentarias, que en este caso por movimientos tectónicos los sedimentos quedaron, las marcas quedaron verticales. Por ejemplo, esta maravilla que todo mundo debería conocer cuando venga a México o cuando vengan al norte ustedes, el Cañón de la Huasteca, pegadito a la ciudad de Monterrey, en Santa Catarina, Nuevo León, y el otro caso, el de la Sierra Madre Occidental, pues la mayor parte de las rocas son riolitas, por ejemplo, esto en el Espinazo del Diablo, ¿no? ¿Qué climas hay en la zona? Pues de todo. Tenemos la gran zona de desierto chihuahuense con climas secos y semisecos de tipo B. Tenemos los climas templados de las dos sierras, y también tenemos climas cálidos que vienen con los elementos, es decir, que son los que determinan que puedan entrar los elementos tropicales que vienen del sur a esta zona, ¿no? Y bueno, la influencia del clima es determinante. Por ejemplo, en este caso, las sierras, bueno, pues tienen los climas templados. De hecho, en la Sierra Madre Oriental hay algo de climas fríos también. En las cimas hay un poquito de vegetación alpina por ahí. Y las sierras constituyen barreras geográficas que hacen que hacia la parte central, en esta parte, haya los climas B, de tipo, digamos, semisecos, desérticos, ¿no? Semidesérticos. Y bueno, hay muchas clasificaciones de ecorregiones. Vamos a ver, este recorrido que vamos a hacer es a través de las 6 ecorregiones que se reconocen para el norte, que son regiones que comparten rasgos similares en los ecosistemas que las componen. Por ejemplo, aquí esta ecorregión de Sierra Madre Occidental, bueno, pues tiene bosques de pino encino, bosques de encino, bosques de clima templado, digamos, ¿no? Acá en esta parte, esta región que se llama Lomeríos y Cañones del Occidente, que acá le llamamos la región de las Quebradas, en Zacatecas o en Chihuahua le llaman la región de las Barrancas. Esta región pues tiene elementos de tipo tropical que vienen desde Sudamérica, ¿no? Muchos de ellos. Esta otra región que se llama Piedemonte de la Sierra Madre Occidental son los grandes pastizales. Esto es nada más para ubicarnos ahorita en la vuelta que vamos a dar en el viaje que les digo que
el recorrido visual que vamos a hacer desde aquí, de lo tropical, hasta estas planicies de Nuevo León, que es Coahuila, que es lo que hay más al oriente, ¿no? Entonces, para ubicar qué tipo de ecorregión, los ecosistemas que vamos a ver, en qué ecorregión se encuentran, ¿no? Entonces, estas son las planicies, les digo, los grandes pastizales que pues hace todavía 100 años eran muy extensos. Luego la región del desierto chihuahuense, la Sierra Madre Oriental y esta región que se llama las planicies de Texas y que viene a ocupar una buena parte del noreste de México. Bueno, esto ya lo comentamos, cómo los climas se determinan por la fisiografía también y localización de los lugares, ¿no? Y entonces, bueno, los ecosistemas y tipos de vegetación. Les digo, tenemos de todo, tenemos vegetación tropical, vegetación de tipo templado, estos enormes, áreas enormes de pastizal, tenemos humedales que son muy importantes desde el punto de vista de la conservación, la Sierra Madre Oriental, que es un prodigio, una maravilla de diversidad de bosques templados y de cosas de tipo seco también en la misma zona, y luego esta región de las planicies. Todo esto lo vamos a ver ahorita con ecosistemas y tipos de vegetación. ¿Qué es un ecosistema? Si les pudiera preguntar ahorita a los muchachos, pues me podrían dar muchas definiciones, hay de muchos tipos, pero una bien fácil es esta antigüita, ya de 1935, pero que sigue vigente, pues un complejo integrativo y holístico que combina a los organismos vivos y al ambiente físico en donde se encuentran, ¿no? Y estos ecosistemas albergan diferentes tipos de vegetación y, por supuesto, muchísimas asociaciones vegetales, ¿no? Y ahora, ¿qué es la vegetación? Bueno, pues ustedes me pueden decir, pues es el conjunto de plantas de un lugar. Aquí me equivoqué, ¿qué creen? Dice la vegetación, el conjunto de especies de plantas de un lugar. El conjunto de especies de plantas de un lugar es la flora del lugar. Pero en las plantas de un lugar, sin considerar particularmente cada especie, pues es la vegetación. Y bueno, uno de los sistemas más aceptados de clasificación de vegetación en México es el de Rendosky, en su libro Vegetación de México, que publicó digitalmente la Conavio. Y lo que vamos a ver en este caso, pues son los tipos de vegetación general, como bosque tropical caducifolio, bosques tropicales que vienen desde el Centroamérica, Sudamérica incluso, bosques de tipo templado, como estos, de coníferas y de encinos, las áreas de pastizales, las áreas de matorrales xerófilos, que son de muy diferente tipo, ¿no? Y bueno, aquí para los que no lo conozcan, porque a lo mejor hay mucha gente muy joven, yo les quiero presentar al doctor Jerzy Rendosky y a la maestra Graciela Calderón de Rendosky, porque ellos son pilares en el conocimiento de la flora y de la vegetación de México. Prácticamente lo que conocemos de vegetación, claro, también está la clasificación de Miranda y Hernández X, que mucha gente prefiere porque tiene muchas más divisiones, pero acuérdense que no siempre más es mejor. A veces menos es más representativo de lo que existe. Entonces ellos, todo el conocimiento de la flora y de la vegetación prácticamente se lo debemos a ellos. Y aquí, antes de empezar a ver los ecosistemas y la vegetación, quisiera comentarles un concepto que no sé si todos conozcan, que es el concepto de paisaje. Muchas veces pensamos en paisaje como en un área muy bonita de fotografía, de cuadro, pensando en que eso es lo que representa la palabra. Pero ahorita, desde el punto de vista ecológico, paisaje es un nivel más allá de ecosistema. Es el ecosistema en el que se integran todos los aspectos sociales y el impacto humano en un lugar. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, en Colonia García, una colonia mormona, pues todo esto que vemos, bueno, pues yo lo veo bonito, pero la realidad es que es un paisaje en el término de la palabra desde el punto de vista ecológico, porque están los cultivos de manzana, de durazno, porque están las casas. Entonces, desde el punto de vista de qué modificación ha hecho el humano en esa área, ¿no? Y entonces aquí, en esta zona de Divisadero, por ahí en las barrancas de Chihuahua, pues también tenemos
este paisaje. Ya no se ve tan bonito, ¿verdad? O sea, está un montón de construcciones y bueno, pero es un paisaje. ¿Y qué creen que esto también es un paisaje? Desde el punto de vista ecológico, desde lo que ahorita estamos estudiando de cómo impactamos, son ya muy pocos los lugares que son prístinos, que no tienen un impacto del humano. Entonces, les digo, desde el punto de vista de pues, ecología, de paisaje, esto también lo es, la construcción del puente Baluarte en la carretera Durango, en la autopista Durango-Mazatlán. Y entonces, ¿qué decíamos que íbamos a ver? Esto nada más para recordar esas ecorregiones, 6 ecorregiones generales del norte, esta de las quebradas o zonas tropicales que entran, Sierra Madre Occidental, la región esta de los grandes pastizales, desierto chihuahuense, Sierra Madre Oriental y planicies, porque vamos a hacer este recorrido visual partiendo de aquí de lo tropical y yéndonos, como quien dice, de occidente a oriente, y es nada más para ubicarnos sobre lo que vamos a ir viendo. Y bueno, esta zona de, el nombre lo dice, ecorregión de cañones, quebradas del occidente, tiene estas partes bajas desde 100 metros de elevación y estos también hay matorrales subtropicales, pero la mayor parte es bosque tropical caducifolio, que en Puebla también tienen ese tipo de vegetación. Y pues llega, aquí en la Sierra Madre Occidental llega hasta los 2.200 metros de elevación, bastante alto. Elementos que vienen del sur. ¿Y en qué se caracteriza este tipo de comunidades? Bueno, pues que en esta zona tenemos 8 meses prácticamente de sequía, entonces son 4 meses que está verde, por eso es bosque tropical caducifolio, y pierde las hojas los otros 8 meses. Entonces, esta es exactamente la misma zona, como se ve en dos épocas del año diferentes. Y aquí es un ejemplo nada más de lo que veríamos de esta vegetación y ecorregiones para el estado de Durango. Aquí esta parte anaranjada serían estas quebradas, luego lo verde la parte de la sierra, luego esta zona marrón de pastizales, y luego todo lo amarillo sería esta parte de elementos xerófilos del desierto chihuahuense. Nada más para ubicarnos, vamos hacia el oriente de México, pero aquí, pasando Durango, vemos, digamos, los mismos elementos, ¿no? Bueno, ¿qué seguiría? Ya vimos estos tropicales, seguiría esta Sierra Madre Occidental, es una zona muy grande, es la segunda cubierta ignimbritica continua más grande de todo el planeta, tiene una historia geológica muy compleja y es muy reciente, tenemos elementos muy recientes aquí, ¿no? Y bueno, pues con una gran diversidad de climas y una diversidad biológica, pues que podemos llamar excepcional. Para quienes no conocieran esto, no sé cómo quitar esta parte de arriba, porque bueno, ahí estaban los nombres, ya volvió a aparecer esa ventanita, ni modo, qué pena. Nunca me había aparecido y jamás la había visto, ¿eh? Bueno, aquí está la cascada de Basasiachi, la cascada más alta del norte de México. La Sierra Madre Occidental, sumamente diversa. Y bueno, una cosa que me interesaba compartirles, mencionarles, es que en la Sierra Madre Occidental la mayor altitud es hasta unos 3.470 metros, 3.340 metros, y entonces aquí no tenemos ni vegetación alpina ni vegetación subalpina. No es suficiente, ¿no? La zona de pastizales, pues es esta que viene lo que se llama el piedemonte de la Sierra Madre Occidental, y es en las zonas planas, digamos, en esta zona. Esta es la Sierra Madre Occidental y aquí tenemos las grandes zonas de pastizales que ahora en su mayoría están vueltas matorrales, ¿no? Este es el mismo tipo de región, pero en Chihuahua, en la estación experimental de La Campana. Son zonas inmensas, muy, muy bellas, ¿no? Y bueno, ya de ahí nos pasaríamos a el desierto chihuahuense, esta zona que está básicamente conformada por matorrales xerófilos de diferente tipo,
Cuando hablábamos ahorita de que si la clasificación de Miranda y Hernández X, y que él habla mucho de matorral espinoso, matorral rosetófilo, micrófilo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un micrófilo, pero es un matorral xerófilo que subiendo en las laderas de las lomitas se vuelve rosetófilo. Entonces, tenemos toda una serie de matorrales xerófilos y también de otro tipo de pastizales. Por ejemplo, estos pastizales halófilos son parte ya de la zona árida, no son parte de la zona de pastizales de la que hablábamos ahorita, sino son pastizales mucho más secos, en este caso de hilaria, pastizales de áreas salobres, que tienen muy baja diversidad. Ven que casi todo está dominado por la misma especie, muy baja diversidad alfa y muy baja diversidad beta. Las dunas, por ejemplo, también son zonas de este mismo tipo de vegetación, lo que se llama, tienen plantas samófilas que se mueven, digamos, se pueden adaptar al movimiento no se mueven, se pueden adaptar al movimiento de las arenas, ¿no? Y bueno, aquí recordar un poco que pues estas áreas ahorita están muy, muy secas, pero los trabajos de Van Devender nos han indicado que pues la vegetación en esta zona, como en cualquier otra del mundo, es dinámica, que ha habido migraciones y que hace unos 12,000 años estas áreas tenían bosques de piñonero y de encino, no eran matorrales xerófilos. Todo esto, por ejemplo, había pino remota, que es un pino que ahorita está ya más bien hacia el norte, y estaba ocupado por también pinos embroides en algunas áreas, lo que ahorita es puro matorral xerófilo. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un isotal, una vegetación también de clima árido en la Sierra del Rosario, en Durango. Y bueno, ya, nos brincamos, ven que vamos bien rápido porque ahorita lo que me interesa es más bien que platiquemos conjuntamente de algunas cosas, ¿no? Tenemos la Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental, les digo, es una maravilla, de verdad es un prodigio y tiene una gran diversidad y una gran concentración de endemismos y tiene zonas que son muy, muy secas. De hecho, esto, fíjense, fisiográficamente es parte de la Sierra Madre Oriental, es lo que se llama la Gran Sierra Plegada, toda esta zona. Pero desde el punto de vista biogeográfico, los elementos que componen esto en realidad son elementos de desierto chihuahuense, no son de la sierra, aunque en algunas cañaditas hay matorral submontano que ya es de la sierra, pero va de esto hasta zonas muy, muy húmedas, como esto, con bosque mesófilo. Tiene de toda una un gradiente enorme de humedad sus componentes, ¿no? Esto parte de la Sierra Madre Oriental también, lo que le llaman la M, enfrente de la ciudad de Monterrey, los que hayan estado ahí. Y bueno, el famoso Cerro de la Silla también es parte de la Sierra Madre Oriental. Mucho de esto son chaparrales, matorrales esclerófilos, porque son áreas relativamente secas, pero también les digo, bueno, en algunos lugares protegidos se pueden encontrar encinitos o se pueden encontrar matorrales submontanos. Esto ya son cosas que sí son elementos típicos de Sierra Madre Oriental. Y entonces les decía, desde el punto de vista biogeográfico, desde el punto de vista fisiográfico, esto es Sierra Madre Oriental, pero desde el punto de vista biogeográfico, esto es en realidad desierto chihuahuense, aunque estas partes son Sierra Madre Oriental. Y bueno, ya en la parte oriental de la Sierra Madre Oriental, puesto que la humedad viene del Atlántico, viene del oriente, la parte oriental es muy húmeda y entonces tenemos pues comunidades muy diferentes a las que estábamos viendo. Y tenemos incluso cosas de bosque mesófilo. Aquí tenemos, por ejemplo, Cornus urbiniana junto con Picea martinezi, uno de los elementos endémicos de la Sierra Madre Oriental. Cornus urbiniana es como unas lamparitas chinas, estos farolitos chinos,
hermoso, un árbol muy bonito para, de valor ornamental, ¿no? ¿Qué más tiene la Sierra Madre Oriental? Bueno, pues tiene estas comunidades de tipo subalpino, vegetación subalpina, como estos pinos que son arbustivos, el Pinus culminicola, y como en todos los casos, en las grandes elevaciones, los pinos arbóreos, en este caso Pinus harpelli, o lo que le llamamos por lo pronto Pinus harpelli, para esa zona, que no es el verdadero descrito por acá del área de la mariposa monarca en Michoacán. Los pinos en cualquier lugar elevado van haciéndose más bajitos para adaptarse a las condiciones de aires, de vientos intensos, de frío intenso, ¿no? Y son, digamos, ecotipos. Entonces, esta es una especie, Pinus cf. harpelli, digamos, y esta es otra especie típica de la zona subalpina, que es el pino culminícola. Y aparte por ahí en las laderas hay otro endémico de esa zona, que es el pino stilesi, como muchos otros. Y ya llegamos a la parte oriental, a la parte más, parte, digamos, la sexta ecorregión de las que estamos hablando. Esto es lo que se llama la región de las planicies. Después de la Sierra Madre Oriental hay esta zona de planicies en el noreste de Nuevo León y una parte de Coahuila, que incluso hay varios ranchos cinegéticos y tienen por ahí bisontes, como pueden ver aquí. Y bueno, esta región de las planicies, aquí es una parte en donde la región de las planicies se mezcla con elementos del desierto chihuahuense. Vean, por ejemplo, este agave es típico de desierto chihuahuense, la gobernadora también, la rea. Entonces, esto es desierto chihuahuense, y ya por acá hay la parte de las planicies por allá en el municipio de Lampazos, en Nuevo León. Y bueno, un ecosistema que hay que mencionar también por su importancia desde el punto de vista de la diversidad y de los endemismos, pues son los ecosistemas acuáticos y subacuáticos. Esto, por ejemplo, es en el área de Málaga, aquí muy cerca de la ciudad de Durango, pero hay otros que tienen muchos endemismos, tiene cosas muy interesantes de ver, pero hay otros que son particularmente, que sobresalen. Por ejemplo, esta zona que se llama Cuatro Ciénegas, en el centro de Coahuila, se le ha dado el nombre de las Galápagos del Norte. Tiene tantos endemismos, tantas cosas interesantes, no nada más en la zona de humedales, ahorita vamos a ver, sino también en los alrededores, porque los alrededores son áreas yesosas. Pero otra cosa interesante que me gustaría comentarles aquí es que en las pozas de Cuatro Ciénegas hay unas estructuras como en capas que se llaman estromatolitos, que son en estratos y se formaron por la captura y fijación de carbono por parte de cianobacterias, bacterias muy, muy primitivas que son similares a las que había en el origen de la vida, pues el origen de la vida en la Tierra. Y entonces esas bacterias liberan oxígeno y retiran de la atmósfera dióxido de carbono, y bueno, van formando estos estratos que son los estromatolitos, y bueno, son de los indicios más antiguos que hay de vida sobre la Tierra. Son muy interesantes, ¿no? Y bueno, hay endemismos de tipo geológico o edafológico, hay endemismos de humedales como estos, hay los fisiográficos, los que están encima. No me refiero a este lugar en Cuatro Ciénegas, en general en el norte, y los de las dos sierras, ¿no? Entonces, pues hay zonas muy, muy interesantes como estas que estábamos mencionando, y hay 15 géneros que son endémicos a esta zona norte de México. Aquí está, por ejemplo, este no es un género endémico, es una especie endémica, Castilleja vela, del Potosí, ¿no? Y aquí muy rápidamente, así de pasada también, vamos a mencionar algunos de los, bueno, más bien los géneros endémicos del norte. En Durango tenemos este que se llama Megacórax, que nos tocó descubrirlo y describirlo hace algunos años. Otro que se llama Tricocorine, que es una asterácea, otra asterácea opinela, y un género compartido entre Durango y Coahuila, que es Henriksonia.
Tenemos endemismos regionales también, es decir, no son nada más de alguno de estos estados del norte, sino pueden estar, por ejemplo, el Pinus maximartinensis, está compartido entre Durango, en la Sierra Madre Occidental, entre Durango y Zacatecas. Y este pino es increíble en cuanto a su evolución. Fíjense, es el piñonero que tiene los conos y semillas más grandes de todo el mundo, y es el que tiene la mayor cantidad de hojas cotiledonares. Cuando germinan, salen las hojas, salen hasta 30 hojitas. Es una cantidad enorme. Y los piñones son una cosa así como de 2 centímetros de largo. Y su descubrimiento fue bien interesante porque alguien le comentó al doctor Rendosky, que ahorita mencionamos, que había unos piñones exageradamente grandes en el mercado de Cuchipila, en Zacatecas. Entonces él se dejó ir y preguntó, oiga, bueno, ¿de dónde vienen estos? ¿De dónde salen? Ah, pues hay de la Cañada de los Piñones. Y entonces ahí va la Cañada de los Piñones y ándele que se encuentra, estamos hablando de hace 60 años, se encuentra este pino extraordinario y endémico de esta zona que nos tocó encontrar en el sur de Durango. La segunda población se conocía, por 50 años se conoció únicamente de Zacatecas, y entonces encontramos en el sur de la Sierra Madre Occidental una segunda población, más de 100 hectáreas de este mismo pino. Maravilloso. Bueno, ¿qué más géneros endémicos tenemos en el norte? Pues tenemos Astecium, una cactácea, otra Geogintonia, Jaime Gintonia, que es una esparagase, compuestas como Estroteria y Vigetia. Entonces, pues hay cosas muy, muy interesantes. En Coahuila decíamos que había endemismos de tipo geológico y edafológico. Pues esto está alrededor de esas pozas que vimos ahorita en Cuatro Ciénegas, esas pozas con estamotolitos, y tenemos, por ejemplo, en este yeso, Marshall Johnstonia, Acaragma y Villarrealia. Cosas muy, muy interesantes. Y bueno, hay otros géneros que son casi endémicos en estas áreas, y no se diga en cuanto a las especies. Hay cada cosa rarísima. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. Agave montana, de las partes más altas de la Sierra Madre Oriental. O agave albopilosa, que al final de cada hoja tiene digamos, un grupo de pelitos, ¿no? Y otro agave pintilla, que por mucho tiempo consideramos como una variante. Luego a veces nos falta conocer mucho de la flora. Entonces, no, pues es una variante. Las especies varían mucho, y entonces esto es una forma de agave, pensábamos de agave Victoria Regina. Y no, ya de unos años después nos dimos cuenta de que era diferente, y tan diferente que también desde el punto de vista ecológico, aquí es donde se encuentra agave pintilla, esto azul. Desde el punto de vista ecológico y geográfico, pues es bastante disyunta. El agave Victoria Regine, se conoce su subespecie Victoria Regine de Nuevo León y un poquito de Coahuila, y luego la subespecie Sobodae de la misma Victoria Regine se conoce de Coahuila y un poquito de Durango. Y luego por aquí está uno que se llama agave Michelsi, muy, muy diferente, aunque por mucho tiempo se consideró lo mismo. Una cosa gigante que, por cierto, ahorita se está extinguiendo por una razón muy curiosa. En general poco conocemos de la extinción porque la absorba otra especie, y resulta que esta se está extinguiendo porque se hibridiza mucho, tanto con agave lechuguilla como con agave aspérrima. Entonces está acabándose lo que es esa especie, ¿no? Y bueno, las áreas de mayor diversidad están Durango y luego Nuevo León, pero esas cifras en realidad no son muy válidas porque podemos considerar que son las áreas más exploradas, y es por eso que pensamos que pudieran tener más diversidad, ¿no? Y la cosa aquí nada más es entender que el conocimiento taxonómico y florístico del norte de México es muy insuficiente,
y que, por ejemplo, se supone que aquí en el desierto chihuahuense, pues es la zona más conocida, está muy, muy bien trabajado, y resulta que aún ahí se siguen descubriendo nuevas especies, ¿no? En la zona menos explorada es Chihuahua, y a nivel de ecorregión, pues falta todavía mucho por explorar la Sierra Madre Occidental. Aquí en la Sierra Madre Occidental tenemos también, igual que en la Oriental, mencionábamos una gran cantidad, concentración de endemismos, y bueno, aquí está, por ejemplo, una parte de la población de Pinus maximartinensis en el sur de Durango. Y bueno, una cosa más a mencionar de interés en el norte es que pues es centro de diversidad de muchos grupos. Por ejemplo, los madroños, la mayor parte de lo que vemos de madroños en el resto de México es lo que se llama Arbutus jalapensis sensulato, porque hay que ver qué cosas están formando ese grupo, pero por lo pronto lo consideramos como una especie, y mucho de lo que tenemos en la Sierra Madre Occidental, pues son especies donde su mayor distribución es aquí. Por ejemplo, Arizónica, Bicolor, Occidentalis, que es un arbustito, en fin, diferentes tipos de madroños, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de la conservación? ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, doctora, vamos bien. Andamos bien, gracias, Lucero, gracias. Los ecosistemas están en mala condición en muchos lados, pero en términos generales y en comparación con el resto de México, podríamos considerar que el norte no está tan mal. Ahorita vamos a comentar por qué. Pero fíjense, por ejemplo, este carpintero. Pues este carpintero, los que conozcan de aves, pues saben que es el carpintero más común o uno de los más comunes. Pero en la Sierra Madre Occidental existió todavía hace 50 años un carpintero enorme, así de más de 40 centímetros, de 40 centímetros de largo, que era el carpintero imperial, y ese pues se extinguió. ¿Por qué? Porque los árboles que había en esta zona, pues hace un siglo, eran árboles enormes, hasta en algunos casos hasta de casi 2 metros de diámetro. Y hay fotografías, por ejemplo, de un carro de tren en donde va una sola sección de un tronco. Es decir, no caben 3 o 4 troncos en el carro de tren. Es un solo un pedazo de tronco, digamos, porque era tan grueso. Entonces, pues eso teníamos. Y al extinguir, digamos, acabarse esos bosques, porque fueron talados, pues obviamente las especies asociadas a ese carpintero imperial tan grande no va a poder adaptarse a vivir en arbolitos de 35 centímetros de diámetro. Entonces, pues mucho de eso pues se ha extinguido más bien por los cambios en la composición, digamos, del ecosistema. Bueno, y entonces, en general, ¿por qué no estamos tan mal? Tengo fotografías terribles de la Sierra Madre Occidental en donde vemos un desastre de veras que da tristeza, igual que en mucho del resto de México, igual que en mucho del resto del mundo, pero en términos generales, si se consideramos la superficie completa, podemos pensar que no está tan mal, y esto es porque en el norte hay una relativamente baja densidad poblacional, a excepción de Monterrey, que es una ciudad, claro, Torreón, Durango, Saltillo, hay ciudades pues grandes, pero Monterrey en particular, de más de 5 millones de habitantes, pues hay una alta densidad poblacional, pero en general del norte, eso es, si consideramos que es la tercera parte de México, pues realmente no está tan poblado, y el grado de deforestación es medio, ¿no? Y aquí, bueno, pues la cuestión es que todavía nos falta conocer mucho, todavía estamos descubriendo nuevos taxa, incluso nuevos géneros como ese Megacorax que les mencionaba, y pues nos da mucho gusto que incluso pues la gente del área forestal, no nada más biólogos, aquí tenemos al biólogo Ricardo Quirino colectando, pero estos otros compañeros, por ejemplo es el doctor Ramón Silva, que es un funcionario de la CONAFOR, y pues nos da mucho gusto el doctor Javier Corral,
forestales que se interesa en conocer los recursos, en conocer los componentes de los ecosistemas que están trabajando. Marta González, Abraham Torres y otra gente haciendo, ingeniero haciendo muestreos. Y entonces, pues la cuestión es que a pesar de todo lo que estamos haciendo, como les dijo Lucero, ya tengo algunas décadas trabajando por estos rumbos, y aún así el índice de densidad de colección en la zona, igual que otros compañeros, hay muchos compañeros que están haciendo trabajos, estudios florísticos en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Durango, no se diga, hay mucha gente. Todos nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero es muchísimo todavía lo que queda por hacer y el índice de densidad de colección pues sigue siendo muy bajo en el norte de México, ¿no? Y entonces, bueno, desde la trinchera de biólogo, ¿cómo podemos apoyar la conservación? Ustedes biólogos. Bueno, pues tenemos que entender que primero tenemos que entender la estructura y la composición de los sistemas para manejarlos adecuadamente. Si no sabemos qué los compone, pues vamos a cometer errores en su manejo, ¿no? Y bueno, pensar en que las soluciones a veces de vanguardia, las soluciones tecnológicas no son las que nos van a sacar del apuro, que los costos superan mucho a los beneficios y que la restauración es mucho más cara que la prevención. Entonces, siempre como biólogos nos conviene pensar en aspectos de conservación, de protección de los ecosistemas, que son la mejor garantía de que funcionen bien. Y bueno, también revisar, a ver, ¿por qué nos están fallando las estrategias de conservación? ¿Qué necesitamos modificar? Y bueno, pues asumir nuestra responsabilidad hacia el ambiente, tanto desde el punto de vista personal, por supuesto, como desde el punto de vista profesional como biólogos, ¿no? Y bueno, pues les dije, quería hacer esto así rapidito, así una mirada nada más a vuelo de pájaro para que se dieran idea de que el norte no es nada más esas zonas desérticas, pelonas que a veces pensamos, sino que tenemos todo esto. Y me gustaría mucho, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues platicar. Muchas gracias, doctora Socorro. La verdad es que muy interesante todo lo que hemos visto en esta charla. Comentarle a todos los que nos acompañan que realmente el norte de México es una maravilla en cuanto a biodiversidad, que hay muchas áreas de oportunidad para los estudiantes, no solo de las licenciaturas de biología, de ciencias ambientales, en este caso, como parte de la organización, pues hay varios chicos de ingeniería ambiental, sino ya actualmente de manera multidisciplinaria, pues se pueden ir involucrando otras áreas del conocimiento porque es muy, muy importante conocer esa biodiversidad y proteger esa biodiversidad. Voy a darle nuevamente las gracias, doctora Socorro, pues me hizo recordar muchos de estos sitios maravillosos. Muy, muy bonito vivir en el norte. Y le cedo la palabra a Laura para que me apoye con la sesión de preguntas. Gracias, doctora. Al contrario, doctora Lucero. Pues muchas gracias, doctora. Como ya nos comentó la doctora Lucero, bueno, a continuación vamos a dar lectura a las preguntas que se dejaron en el formulario de registro, así como las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Nos comenta Miriam Romero, ¿por qué a la vegetación que crece en determinadas condiciones no les prestamos interés? Por ejemplo, la vegetación que se tiene en México, ¿por qué no vemos esta? En cambio, prestamos más atención a aquellas especies que están más generalizadas. Ajá. A ver, Miriam, quisiera, ¿sabe qué, doctora Laura? Voy a subir un poquito el volumen aquí y voy a voy a dejar de compartir pantalla, ¿está bien? Sí, adelante, sin problema alguno. Sí, más que nada para ver aquí, subir el volumen. Y me dice Miriam que ¿por qué prestamos atención a las especies más generalizadas en lugar de qué? En lugar de las pues especies endémicas o
pues sí, endémicas de México. Ajá. Yo creo que tiene que ver esto con el asunto de la conservación. Fíjense, ¿cuál enfoque de conservación creen ustedes que es más importante? Para mucha gente, el enfoque de conservación importante debería de irse hacia las especies endémicas, probablemente hacia las especies de distribución muy restringida, porque pensamos, pues ellas son las que están más en peligro y entonces tenemos que proteger eso. La cuestión es que el proteger a cosas que tienen distribución muy restringida implicaría probablemente proteger muchas más áreas y no hay suficiente, digamos, presupuesto para eso. Entonces, muchas veces lo que se hace es pensar en protección de especies, lo que se llama especies sombrilla, a las que de alguna manera tienen que ver con digamos, pues las funciones del ecosistema y la relación con muchas otras especies. Entonces, probablemente, Miriam, el problema sea cuál es el enfoque de la conservación que estemos siguiendo. O sea, todos como biólogos, tú y todos quisiéramos proteger a todas las especies y pensar en que una especie se extinga, que se tardó millones de años, la pobre, para llegar a ser, digamos, lo que es, y que se extinga, pues es una pena. Pero la cosa es que desde el punto de vista de, digamos, logístico, para proteger todo, probablemente es complicado. Entonces, no sé si vaya por ahí la pregunta. Si estoy divagando, mejor si puedes poner algo que me aclare y volvemos a ver el punto. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que, no sé si esté presente en este momento Miriam, fueron una pregunta que se dejó en el formulario de registro, pero bueno, damos continuación a las preguntas que están en el chat para ir alternadamente y se puedan responder de la manera más, pues, abarcar más de ser posible. Nos comenta Fátima Suárez, gracias por la charla, muy interesante y sobre todo me parece importante saber que la mayoría de las especies endémicas del país las encontramos en el norte, a pesar de que se nos viene a la mente cuando las personas, se nos viene a la mente cuando pensamos en el norte. Pero me surgió una pregunta. ¿La extinción de especies a causa de enjambres híbridos es conocido para otras especies? Sí, esto está bien interesante. Bueno, quisiera aclarar una cosa. Probablemente mi entusiasmo por hablarles del norte, les dije todos los endemismos, hay muchísimos, pero creo que la mayor cantidad de endemismos en México está en Oaxaca, y ahí con ustedes también, en la zona de Tehuacán, Cuicatlán, hay muchísimos endemismos, en la parte de Puebla. Entonces, Puebla, Oaxaca, Chiapas, no es cierto, Chiapas tiene mucha diversidad, pero no tantos endemismos. Pero sí hay muchos en Oaxaca. Ahora, sí hay muchísimos en el norte de otro tipo. Hay endemismos de tipo, digamos, paleoendemismos, especies de origen muy antiguo que están restringidas a algún lugar en la Sierra Madre Oriental, y hay neoendemismos, especies muy recientes en la Sierra Madre Occidental. Y este asunto que me mencionas, que es interesantísimo, de los enjambres híbridos, los enjambres híbridos en general no causan, no causan extinción por esto. Fíjense, está una especie, los más comunes, por ejemplo, que tenemos aquí. Quercus eduardi, la doctora Lucero lo conoce muy bien. Quercus huicholensis, que por mucho tiempo manejamos como Quercus consati, que es una cosa endémica de Oaxaca, por cierto. Quercus eduardi y Quercus huicholensis, bien diferentes entre sí morfológicamente. Huicholensis con unas hojas enormes, así como mi mano, acucharadas, pues lanosas abajo. Eduardi, doctora Lucero, ¿se acuerda? Hojas lustrosas, pequeñitas, delgadas, en fin, ¿no? Forman enjambres híbridos, se juntan. ¿Y qué quiere decir enjambre híbrido? Que se hace la F1, la primera generación, y esos a su vez se cruzan con los parentales, y las cruzas a su vez se cruzan, y entonces puedes tener 50 intermedios, ¿no? Toda una serie de intermedios. Pero esas especies ahí no se acaban. Quercus eduardi tiene muy amplia distribución
Quercus lucholensis tiene muy amplia distribución, está hasta Zacatecas, Nayarit, qué sé yo. Entonces, en otras áreas están bien y no se extinguen. Se extinguen, digamos, localmente en el sentido de que se cruzaron y ya no están puros. Pero eso no causa extinción. La que yo les comentaba y que esta del agave Nickelsiae, de ahí cerquita de Saltillo, que les dije, está extinguiéndose porque está cruzándose con lechuguilla y con aspérrima, y bueno, no, tiene razón el compañero, porque a fin de cuentas también se forma un enjambre híbrido en el sentido de que casi todo lo que hay son intermedios, tiene usted razón. Pero bueno, eso ocurre, les digo, los enjambres híbridos en general no son tanto causa de extinción, pero en ese caso tiene razón de que sí. Ahora, hay otra, voy a aprovechar un paréntesis y comentarles una cosa interesante. Les dije, ¿por qué se está cruzando? Se está cruzando, pero ¿saben por qué? Porque hay un tremendo disturbio en esas zonas. Son unas lomitas que están ahí pegadas a Saltillo, hay mucho cambio de uso de suelo, hay muchos chicos que se van con las motocicletas a andar en esas lomas, entonces está todo lleno de caminos, modificado, pasan encima de, en fin, está muy perturbado y entre más perturbación ocurre más hibridación. Las especies tratan de sobrevivir como especie a como de lugar y se cruzan con otras. Entonces, pues ellas no piensan que al cruzarse con otras van a terminar como especie, ¿verdad? Se va a acabar. Pero bueno, ejemplos de esto otro ocurre, por ejemplo, estoy pensando en pinos, en madroños. En madroños hay enjambre, hay híbridos, y en pinos hay cosas muy interesantes. En algunos casos la especie se va para abajo y en otros casos se va para arriba. O sea, no, bueno, desde el punto de vista fisonómico, tenemos un caso, por ejemplo, de Pinus herrerae y Pinus luzmariae, un pino que describió el colega Jorge Pérez de la Rosa. Y este Pinus luzmariae, cuando se cruza con herrerae, se forman unas cosas por lo que se llama vigor híbrido, unos árboles enormes, preciosos, y bueno, desde el punto de vista, digamos, de forma, a las plantas les va mejor, son muy grandes, están muy bien formadas, pero desde el punto de vista de la especie, pues probablemente también como especie, pues puede ir para abajo, porque de alguna manera ya no es la misma especie que Pinus luzmariae, que es un pinito mal formado, pequeñito, no pasa de 12 metros, en fin, no sé si me explico, pero a veces el hecho de que uno diga, bueno, se cruza y hay vigor híbrido, pues es bueno para las plantas que se forman, pero desde el punto de vista de lo que era la especie, pues también se va a empezar digamos, a acabar porque se está revolviendo con otras, ¿no? Hay en agaves es muy común. Este agave pintilla que les comentaba de aquí de Durango, el que se parece a Victoria Regina de Coahuila y Nuevo León, este agave pintilla se cruza, por ejemplo, con agave salmiana. Y entonces, pues ahí puede haber un problema. Si hay más perturbación, puede haber incremento de la hibridación y al final verse afectado. Ahorita son híbridos ocasionales, muy poquitos que se encuentra uno, pues de vez en cuando, pero el incremento en perturbación puede causar mayores problemas. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos con la siguiente pregunta. Nos comenta Elizabeth Flores, conocer las principales causas del tráfico de especies endémicas y las consecuencias de ello. ¿Qué podemos hacer si alguien tiene una especie silvestre en casa? Híjole, eso depende del caso, ¿verdad? Estaría así medio complicado. Si tu vecino con el que te llevas muy bien, te encuentras de repente que tiene un perico en peligro de extinción y así como que irlo a demandar en la Profepa, pues sería así como que medio rudo. Entonces, depende del caso. Yo pensaría que, pues, lo que más procedería sería platicar con las personas y decirles, oye, eso no se vale, pero fíjense que aún allí hay un problema que yo veo grave, perdón, no grave, delicado, y es, ¿qué se hace? Si la persona dice, tienes razón, vecino, tienes razón, amigo, esto no debe estar aquí, y lo suelta,
ese perico no va a poder andar libre en la ciudad, o sea, no tiene digamos, la adaptación para estar en esas condiciones. Él está adaptado a bosques muy húmedos, sin frío, en fin. Entonces, pues va a pasar lo que pasa en muchos casos de gente que en Monterrey ha defendido, es que los osos, pobrecitos, y entonces hay que llevarlos a otro lado y los llevan a un lugar lejano y los avientan en un lugar de donde no eran, y muchos de ellos luego mueren, o sea, no se pueden adaptar a las nuevas condiciones. Yo creo que aquí la solución sería como biólogos, en lugar de directamente donde veamos el problema, porque les digo, sería así como que delicado, pues trabajar más, a todos nos toca trabajar más con divulgación, dar pláticas, decir por qué a las especies no, o sea, por qué no es adecuado que se saquen de sus hábitats, que se saquen de sus áreas naturales, y de alguna manera trabajar más en divulgación hacia el público general para que se entienda que entre mejor cuidemos las especies y los ecosistemas, pues vamos a estar mejor. Como dijo ayer el doctor Ceballos, me gustó mucho, y no es por nada, pero yo hago lo mismo desde hace muchos años. En lugar de decir, es que la estamos regando y estamos haciendo causando tremendos problemas, que sí los estamos causando, ni cómo negarlo, yo creo que lo más importante es decir, oigan, estamos causando todo esto y todo esto, nos impacta así, o sea, de alguna manera poner cómo nos impacta desde el punto de vista económico, social, hasta en salud. Yo he dado pláticas sobre cómo los ecosistemas en condición deplorable nos causan problemas de salud física y emocional también, ¿no? Y entonces, de alguna manera decir cómo nos afecta, pero ser propositivos y decir qué podemos hacer. Y entonces eso que le preocupa al compañero, que igual tiene toda la razón, a mí también, pues tratar de hacerlo notar al público general en pláticas, de manera que más gente desde antes, digamos, prevenir que ya no se siga dando el tráfico ilegal de especies. Porque las que ya están, pues cómo hacerle, está complicado. Tratar de salvarlas, luego a veces sale peor para el animalito, ¿no? Gracias, doctora. Pasamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Ángela Gómez. ¿El que las grietas volcánicas no se hayan formado como volcanes influyó en el ecosistema? En los ecosistemas actuales probablemente ya no, Ángela. Seguramente como llegaron las especies hace algunos cientos de miles de años, sí influyó. Lo que sí influyó es, o sea, no tanto eso de que no hayan sido volcanes como los de, fíjense la diferencia, o sea, ustedes piensen, ahí tienen el Pico de Orizaba, tienen muy cerca el Popo, el Ista, y cómo, o sea, la vegetación alrededor del cono, pues es muy diferente de lo que tenemos acá, o sea, influyó desde ese punto de vista. Aquí fueron grandes grietas hasta de 2 kilómetros, salía la lava así, pero entonces influyó desde el punto de vista de que no tenemos la misma, digamos, estructura de la vegetación, no estructura de la vegetación, sino la manera en que está, digamos, organizada la vegetación alrededor del volcán. Yo veo nada más esa diferencia desde el punto de vista de qué hay, porque las especies pueden ser las mismas, pero lo que sí influyó, fíjense que hace unos 13,000 años hubo una última erupción volcánica por aquí en una zona que le llaman La Breña, muy cerquita de la ciudad de Durango, algunos bastantes cientos de kilómetros cuadrados, y eso no fue de riolitas del material que forma la mayor parte de la Sierra Madre Occidental, sino fue de basalto, que es mucho de lo que ustedes tienen allá en el centro de México, pero que aquí nosotros en Puebla tienen muchísimas áreas, esas de piedra pómez que le decimos, son basaltos, y esos sí fueron muy recientes aquí, y entonces ahí sí influyó, perdón, en lo que hay en la vegetación, porque es vegetación relativamente reciente y muy xerófila, adaptada a eso, porque son pocos miles de años los que han pasado, entonces son nopaleras, son matorrales xerófilos en un área en donde podía haber un poco de más de humedad, pero digamos,
desde el punto de vista, hay sequía fisiológica, no pueden entrar mucho las raíces, entonces ahí sí hay esa, digamos, influencia de la vegetación, del sustrato. Ajá. No sé si eso sea la respuesta, Ángela. Lo que nos comenta, si fue como muy certero o era a lo que se refería Ángela. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Santiago Herrera, ¿trae beneficios plantar vegetación del norte en otras partes del país en tiempo de sequía por su poca utilización de agua? Yo diría que sí, pero ahí empezamos con el asunto de tanta gente y en los biólogos muchas veces tenemos eso, de que es que tienen que ser especies nativas las que tengamos aquí. A ver, ¿nativas de dónde? O sea, por ejemplo, aquí en Durango, en la ciudad de Durango, que es seca, muy seca en comparación de Puebla, el pino que mejor se da en la ciudad y está precioso es Pinus gregi. Y Pinus gregi es de la Sierra Madre Oriental, ¿sí? Y entonces, ¿para qué ponernos en el plan de que tiene que ser pinos de la Sierra Madre Occidental si los pinos de la Sierra Madre Occidental son más delicados? Ahora, yo me imagino que lo que nos está preguntando aquí es vegetación de áreas más secas que pudieran estar pues adaptadas a, es decir, que no requieran tanta agua, como dijo al final. Entonces, pues eso vale para cualquier lado. Igual ustedes pueden tomar cosas de ahí del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, podemos traer cosas de ahí para acá. Fíjense, cuando nos cerramos como biólogos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo muchos colegas y yo fui así hace todavía pocos años, de que es que deben de ser nativas. Y a ver, bueno, si a esas vamos, olvidémonos de comer las tortitas de harina, de comer carne de vaca, de cerdo, de pollo, tampoco teníamos pollos, comeríamos pura carne del perrito ¿cómo se llama? El perro pelón. Entonces, si a esas vamos, bueno, vamos a pensar todo lo que tenemos en las manzanas, los duraznos, las peras, las uvas, nada de eso es de aquí. Comeríamos pura tortilla de maíz, chile, cebolla, no, chile, tomate, aguacate, bueno, afortunadamente, ¿verdad? Frijol, ok, porque frijol es de un poco más al sur, entonces, pero aquí de América, entonces sí la libramos. Entonces, como que tenemos que tener un poco más de apertura de eso. ¿Por qué no pensar en que las especies introducidas son un problema en hábitats naturales, ¿sí? Pero si estamos pensando en hábitats, en jardines urbanos, por ejemplo, pues podemos poner lo que mejor se ve. Ahora, sí, muchas plantas del norte, por estar adaptadas a condiciones de menor humedad, se adaptarían bien ahí, y si hay algún lugar donde se puedan adaptar, perfecto, pero igual podemos poner el pino gregi, por ejemplo, que es tan resistente, y yo pensaría en ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí es terrible, y les voy a comentar una cosa, aquí voy a hacer otro paréntesis, es el no darnos cuenta de que algunas especies introducidas son un peligro en los ecosistemas porque luego se nos hacen, pues, invasoras, ¿no? El problema de las invasoras es un problema gravísimo, es la segunda causa de extinción de especies. De lo que hablaba ayer el doctor Ceballos, extinción de especies. Bueno, la segunda causa son las invasoras. Y por ejemplo, aquí en México, ahorita están promoviendo a Dodonea viscosa, que en Puebla la tienen también por todos lados, y el problema, un huecote legal que tenemos ahí, otra vez por falta de entender las cosas y por cuadradez. Decimos, Dodonea viscosa no es introducida y por lo tanto no la podemos considerar como invasora. Porque la ley dice que las invasoras son en el caso de especies introducidas. Las otras, si son nativas, no se pueden hacer invasoras. Serían colonizadoras exitosas. Tienen todo el derecho de estar ahí. Pero fíjense qué chistoso que lo cuadrado que vemos las cosas cuando pensamos en introducidas y nativas. Porque es de una parte del sur de México, de la parte tropical, y llega incluso a esta parte tropical que les mencioné, del occidente de México, en Durango, pegado a Sinaloa. Entonces es nativa.
Ah, no, el hecho de que sea nativa de México desde el punto de vista geográfico no significa que sea nativa de los bosques de piñonero a los que está invadiendo ahora. Es decir, una cosa es que sea nativa de un lugar desde el punto de vista político y otra cosa que sea nativa desde el punto de vista ecológico. Y otra vez volvemos al asunto de los ecosistemas. Y hay un problema adicional con la cuestión de Dodonea. Por un lado, no es nativa a los ecosistemas a los que está invadiendo ahorita. Y es una invasora bien agresiva y la están promoviendo, la están usando para reforestar en algunas áreas. Entonces, ustedes imagínense lo que eso causa, como ocurrió en Chihuahua cuando yo llegué a trabajar en la Estación Experimental de La Campana, una estación de la Secretaría de Agricultura en aquel tiempo, y Ganadería, y se metían zacates, especies de gramíneas para probar en jardines experimentales, y una de las especies más invasoras en Chihuahua, y ahora está empezando en Sonora, es el Eragrostis lemaniana, el zacate africano, uno de tantos que se probaron ahí. O sea, se escapa y bueno, pues eso causa un problema grave, ¿no? Entonces, en el caso de Dodonea, nosotros mismos le estamos poniendo, en algunos lados se pone, y luego están los pobres señores en los ejidos, oigan, ¿cómo le hacemos para quitar esto? Ya se acabó todo el potencial ganadero de esta área porque esta planta, jarilla, le dicen aquí, ya invadió todo. Pues sí, pero la metieron originalmente. Y les decía, y hay una cosa chistosa, por un lado el hueco legal de no entender que una cosa es que sea nativa desde el punto de vista político a un área, y otra cosa que sea nativa desde el punto de vista ecológico a las áreas que está invadiendo, por un lado. Por otro lado, fíjense qué chistoso, Dodonea viscosa es nativa porque no la trajo el hombre, no llegó hace 500 años o 400, qué sé yo, a América, llegó hace 1,000,000 y piquito de años. Pero todos sus parientes, Dodonea es un género de casi 500 especies, a lo mejor estoy exagerando, de casi 100 especies, perdón, los eucaliptos son los que son muchísimas especies, pero es del continente de Australia, es de Oceanía. Entonces, todos sus parientes están allá. Y esta llegó acá, pues por alguna tormenta o en algo, qué sé yo, flotando en el mar, y hace 1,000,000 y pico de años está en América y por eso es nativa, ok. Pero la realidad es que es una especie que no es nativa de los ecosistemas a los que está invadiendo. Pero bueno, creo que me desvié mucho, sorry. No se preocupe, todos emocionados y emocionadas porque nos comparta todo esto. Pasamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Leoto. La segunda población más grande que encontraron de los pinos con más de 30 hojas en el sur de Durango, ¿tienen alguna forma de saber cómo llegaron a distribuirse en esa región? ¿Y si son herramientas de la primera población en Zacatecas? Está bien bonito eso. Bueno, primero quiero aclarar que las 30 hojas no son en los árboles maduros, son hojas cotiledonares. Cuando se abre el cotiledón, las primeras hojitas que salen al germinar tiene 15 a 30 hojitas. Es el que más tiene de todos, pero no es que tenga 30 hojas, digamos, cada fascículo, ¿no? Es un árbol con 5 hojitas, igual que muchos otros piñoneros. Bueno, hay otros de 3, de 2, hasta de 1. Tiene 5. ¿Cómo llegaron? Está bien interesante. Fíjense, y me encantaría ponerles un mapa, pero estaría complicado. Fíjense que la especie hermana del pino maximartinensis es una especie de pino que crece en el desierto chihuahuense. El único pino que crece dentro del desierto, ustedes van ahí entre la Gobernadora y de repente, chispas, ¿y ese árbol? Es un pino. ¿Y qué está haciendo aquí un piñonero en pleno desierto? Es Pino pinceana. Pino pinceana es la especie hermana de Pinus maximartinensis y está a las comunidades, las poblaciones más cercanas de pinceana están a unos 300 kilómetros de las dos poblaciones, de las de Durango y de la de Zacatecas, ¿no? Y entonces la cosa es cómo llegó. Ya hay un trabajo, ya de hace algunas, más de 2 décadas, de un forestal que se apellida Ledig, de Ledig et al., y que él habla de efecto fundación en la población de Zacatecas, que es la única
que se ha estudiado desde el punto de vista molecular. La de Durango se está estudiando ahorita y seguramente muy pronto van a salir los resultados del grupo del doctor Daniel Piñero de la UNAM, que han ido a colectar eso para estudiar molecularmente y ver qué pasa y cuál es la primera, si la de aquí de Durango o la de Zacatecas. Pero Levy lo que encontró en la de Zacatecas fue lo que se llama el efecto fundación, y cuello de botella también, que es que a partir de una sola semilla se dio toda la población. Entonces, pues muy probablemente, pues algún ave, ¿cómo fue? Que no se digieren esas semillas y que van a dar a la... Nunca me ha quedado claro esa parte de la dispersión por aves, pero el hecho es que llegó esa semilla a esa zona, germinó, dio un árbol y eso a su vez, pues más y más y más, y ahorita, pues bueno, son bastantes miles de árboles los que hay en esa zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más antigua? No sabemos, pero lo que sí sabemos, lo que sí hemos visto es que morfológicamente no hay ninguna diferencia en ambas, porque a veces tú tienes, cuando tienes cosas separadas por tantos kilómetros, poblaciones que no tienen ya pues mezcla genética, empieza a haber divergencia y entonces una empieza a tener ciertas características y otra, pero estas morfológicamente están idénticas. Hay que ver lo que saque el doctor Piñero y ver si van a diferir desde el punto de vista genético, porque no hay intercambio genético entre ellas, pero es probable que hayan llegado más o menos al mismo tiempo, es probable que no sean muy antiguas, aunque parece, el doctor Rendosky originalmente pensó que era una especie muy antigua, pero probablemente no sea tan antigua. Simplemente morfológicamente difirió muy marcadamente. Está muy bonito y muy interesante ese asunto y vamos a ver qué sale de lo que saque el doctor Piñero. Muchas gracias, doctora. Pasamos a una de las últimas preguntas. Nos pregunta Antonio Ferrer, partiendo del hecho de que actualmente la mayor parte de la población vive en ciudades y que un amplio sector de esta no tiene contacto con entornos naturales como los que se mostraron en la presentación, ¿qué se podría hacer desde las ciudades y los entornos urbanos para contribuir al cuidado y la preservación de la biodiversidad? Excelente pregunta. Pues evitar, bueno, poner lo más posible de vegetación, luchar, qué bueno que pudiéramos lograr que las constructoras, por ejemplo, las urbanizaciones, tuvieran que cumplir las leyes de tener un pedazo de jardín y un árbol, mínimo un árbol por casa. Eso debería de haber. Todavía no es obligatorio para las constructoras, entonces, pues es utopía, pero eso sería lo ideal. Pero así de entrada, una cosa que se puede hacer bien sencilla es olvidarnos del asunto de las áreas de zacatito, regadito, cortadito, parejo, ¿sí? Y pensar en que los terrenos baldíos, es muy común que la gente diga, es que hay que cortar las hierbas, dicen las malezas de los terrenos baldíos, porque entonces ahí se puede haber hasta víboras, puede haber ratones. Pues sí, pero son ratones de campo. Los ratones domésticos no van a estar en ese hábitat. Los ratones domésticos están en las casas. Las víboras que hay en general son culebras. No vamos a pensar y no nos vamos a ir tan al extremo como en la Universidad de San Diego, que dejan incluso las cascabeles en el campus de la universidad, porque hay que dejar todo y entonces ahí tienen sus antiviperinos por si alguien le muerde, pues luego, pero las cascabeles ahí están, ¿no? No, pónganle que no, yo no dejaría una cascabel aquí cerquita de mi casa, honestamente. Entonces, pero las culebras sí, las culebras tienen una función bien importante en el ecosistema. Los ratoncitos esos también, no se diga las aves, habría, qué sé yo, halcones y todo eso. Entonces, una de las cosas más fáciles que se puede hacer es pedir a las autoridades que no queremos tener esas áreas enormes llenas de zacate que requiere tanta agua, el césped, pues famoso,
que requiere tanta agua, que requiere tanto, digamos, trabajo en cuanto a mantenerlo cortado, que requiere hasta agroquímicos. Antes, fíjense, también otra cosa curiosa, hace algunas décadas se vendían las semillas de ese césped venían juntas, revueltas pues con semillas de trébol, porque el trébol, por ser, el césped es una monocotiledónea, el trébol, bueno, una dico, una leguminosa, le daba nitrógeno, no se requería tanto fertilizante, y ahorita pues ya, las empresas agroquímicas nos venden las cosas ya para que tengamos que tener los agroquímicos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dejar lo más posible de áreas naturales, sin mover, si hay terrenos baldíos, si hay parques, en los parques dejar áreas en donde no se ponga zacate de ese que se corta, y hacer que haya lo más posible de corredores biológicos dentro de la ciudad. Ya los veo cansaditos, no, es que a mí me encanta hablar, entonces me preguntan y olvídense, me pongo a hablar, pero ya estuvo, no sé. Con toda la emoción, como le comentó doctora, nosotros encantados de que nos comparta todo esto. Ya solamente nos queda una pregunta del formulario de Google y nos pregunta Oscar López, ¿cuál ha sido el impacto que tiene la extinción de las especies en los ecosistemas y en la sociedad? ¿Cuál es la importancia de la diversidad de vegetación en el norte de México, en nuestro país y el resto del mundo? El impacto de la extinción, me dice. El impacto de la extinción de las especies en los ecosistemas y en la sociedad. Bueno, el doctor Ceballos habló de eso también ayer, yo podría añadir muy poquito, pero bueno, básicamente, como biólogos, recordar que los ecosistemas están formados, bueno, por toda la serie de especies que los conforman y sus relaciones con el entorno físico, pero también, sobre todo, las relaciones entre sí de las especies. Y si pensamos que todo son redes, digamos, conexiones entre las especies, pues la extinción de una o de varias simplemente es, fíjense, tenemos así las redes, se van rompiendo las ligas, se van rompiendo los enlaces, y entonces vamos haciendo a los ecosistemas cada vez más frágiles. Y entonces, pues eso nos afecta al final, porque un ecosistema que al final se colapse, pues nos va a causar problemas. Pues dependemos a fin de cuentas, fíjense, cuando pensamos desde el punto de vista ético y moral que queremos mantener bien los ecosistemas, pues qué bueno. Pero si fuéramos muy egoístas, podríamos pensar que simplemente por cuestiones prácticas nos conviene mantenerlos bien, porque recibimos pues todos los servicios ambientales que recibimos de ellos, ¿no? El agua limpia, qué sé yo. Entonces, pues desde el punto de vista del ecosistema, pues se van rompiendo digamos, redes, los enlaces, y eso hace al ecosistema cada vez más débil y por lo tanto cada vez más vulnerable a los cambios que se están dando, ¿no? Entonces, pues el ecosistema cada vez va a ir decayendo más y por lo tanto las funciones que tiene van a ir decayendo. Y desde el punto de vista de nosotros, bueno, aparte de la cuestión otra vez del asunto moral, de que Chihuahua, si no nos cae culpabilidad porque se estén acabando esas especies que tardaron tantos millones de años en formarse, pues pensar también en lo que muchas de ellas pudieran habernos dado. Hay muchas especies, hay un caso muy sonado que fue hace más de 2 décadas, de una cosa que se estudió de África en la que se encontró un medicamento pues con mucho potencial, y luego resulta que cuando la fueron a buscar, ya toda aquella área donde estaba aquella planta, pues ya había sido arrasada para cultivos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿en qué nos puede afectar? En que perdemos la posibilidad o la oportunidad de tener cosas que nos pudieran ser útiles a futuro, ¿no? Entonces, pues yo lo veo así como un poco egoísta, pero bueno, si pensamos desde el punto de vista práctico, pues hay ese efecto. Pero sobre todo, donde más nos afecta es en el daño al hacerse el ecosistema cada vez más débil y más vulnerable.
doctora. Pues bueno, ahora sí, siendo la última pregunta, le agradecemos pues su disposición para responder pues toda esta parte. Entonces, en este momento le cedo la palabra a la doctora Lucero para dar clausura a esta ponencia. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias, Laurita. Pues muchas gracias, doctor. La verdad que muy apenadas porque le salió el cuadrito ahí a la presentación. Una ¿Sabe qué disculpa a fue? todos. Sí. Sí, siempre hay algún inconveniente, por más que buscamos la perfección. Sin embargo, pues siempre para mí es un gusto poder escucharla. Ha sido una persona que ha transformado a muchas generaciones. Muchos de mis estudiantes fueron estudiantes de la doctora, y créanme que de los investigadores que hasta el día de hoy conozco, pues si hay alguien que no solo sabe, sino que tiene esta calidad humana, es la doctora Socorro, sin duda. Así es que no sé si aún siga recibiendo a chicos inquietos como en su momento lo fui yo, pero pues ojalá y siga formando estas nuevas generaciones que son los que van a estar al frente de los recursos naturales en un tiempo no muy lejano. Excelente presentación, doctora. Muchas felicidades y agradecer nuevamente a nuestros directivos, el doctor Salvador Galicia, la doctora Tita Guadalupe Vázquez, el doctor Manuel Sandoval Delgado, al maestro Diego Ariel Riva, y bueno, pues sin duda nuestros invitados, el doctor Gerardo Ceballos y la doctora Socorro González. Muchísimas gracias. Miguel quiere dar algunas palabras. Le cedo el micrófono. Miguel, adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Socorro, por la ponencia. También agradecer a todos nuestros asistentes. Las ponencias que tuvimos en estos 2 días fueron, pues, de varia reflexión de todo lo que podemos ver en nuestro país, y pues no hay duda que todavía hay muchísimas cosas que podemos hacer para hacer un cambio. Bueno, también nuevamente agradecer al maestro Diego por la disposición hacia nosotros para realizar este evento, también a la doctora Lucero por también ayudarnos en la colaboración, y también pues a mi equipo de SMIAC CEWAP, quienes apoyaron para hacer este evento posible. También quienes preguntan por las grabaciones, en próximos días las subiremos tanto a nuestro canal de YouTube y la compartiremos vía Facebook para que puedan volver a revisarlas. Muchísimas gracias nuevamente a todos y tengan buen viernes y buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Un abrazo para todos. Gracias, doctor Diego. Linda tarde. Muchas gracias, de CITIC. Igualmente, gracias a todos.